Perspectiva teórica de la tutoría. Cuando revisamos la literatura, encontramos pocos documentos que nos señalan explícitamente un posicionamiento paradigmático particular como fundamento de la acción tutorial. En la psicología de la educación se pueden reconocer dos grandes tipos de paradigmas: los generales de la psicología, estos son el conductismo, el cognitivismo, el humanismo o el constructivismo, y los llamados psicoeducativos, que se han desarrollado a partir del análisis de situaciones educativas específicas para comprenderlas e intervenir directamente sobre ellas. Teniendo en cuenta esta distinción, la tutoría puede posicionarse dentro de ambos, aunque la mayor parte de las referencias se interesan en el campo de la acción y no en una discusión epistemológica. Alvarado Nando considera que el marco epistemológico de la acción tutorial se puede encontrar en las intersecciones de las ciencias cognitivas y el paradigma de la complejidad. Otros autores, por su parte, afirman que la tutoría se encuentra implícita en el discurso del llamado paradigma sociocultural. Estudiemos entonces ese paradigma cognitivo y el paradigma complejo que Alvarado Nando nos está diciendo que tienen representación o interacción en el proceso de la tutoría. El paradigma cognitivo tuvo su origen a finales de la década de los 50 y emergió a partir de la incapacidad del paradigma conductista, como habíamos visto anteriormente, para explicar lo que sucedía en la caja negra, es decir, en nuestro cerebro. Fue llamada caja negra por parte de los conductistas. Su problema de estudio es la representación mental. En su planteamiento epistemológico se considera que el sujeto elabora algunas representaciones y entidades internas de una manera esencialmente individual. Dichas representaciones desempeñan un papel causal en la organización y ejecución de las conductas del sujeto. Dentro de sus supuestos teóricos del cognitivismo, surge la metáfora del ordenador para explicar el procesamiento de la información. La idea de los ordenadores fue de especial ayuda para entender un poco más el procesamiento de la información en el cerebro, así como los modelos de representación del conocimiento. Por otro lado, tenemos el paradigma de la complejidad. Este se fundamenta principalmente en 4 principios, a saber, recursividad y organizacional, dialógica, hologramática y organización sistemática. Asimismo, en sus antecedentes se encuentra la cibernética, la teoría de la información y la teoría de los sistemas. En el pensamiento complejo, lo importante es la integración de los elementos de la realidad, es decir, la integración de estos elementos en un tejido complejo que lleva al sujeto a salir de una manera sencilla de aproximarse a las realidades. Es un pensamiento que articula y contextualiza las migraciones de las ideas entre diferentes elementos disciplinarios. La acción tutorial se encuentra fundamentada en la interacción de estos dos paradigmas. Entonces, toda acción tutorial debe estar centrada en el desarrollo de aprender a aprender, no solo en la dimensión
cognitiva, sino abarcar todas las dimensiones del sujeto, es decir, los 4 pilares de la educación. Estas ideas son obviamente basadas en los principios que nos había dicho anteriormente Alvarado Nanto. Veamos ahora el paradigma sociocultural. El paradigma sociocultural o histórico-cultural tuvo su origen en los trabajos de la llamada Troika, compuesta por Vygotsky. La problemática del paradigma inició entre el planteamiento del estudio de la conciencia, la cual, de acuerdo con los planteamientos de Vygotsky, solo era asequible a través del estudio de los procesos psicológicos superiores, ya que su integración e interacción da lugar a la misma. Los fundamentos epistemológicos del paradigma sociocultural se encuentran en la dialéctica hegeliana, en el monismo mente-cuerpo de Spinoza y en el famoso materialismo dialéctico de Marx y Engels. Los elementos teóricos que se rescatan de este paradigma para la fundamentación de la tutoría son los siguientes. En primer lugar, la relación epistémica sujeto-objeto es en esa realidad un triángulo abierto, donde el sujeto y el objeto se relacionan a través de los artefactos o instrumentos socioculturales. Este triángulo es abierto porque reconoce la influencia de un grupo y un contexto sociocultural que propicia la adquisición de estos, los cuales son producidos por el grupo y sirven como mediadores en la relación constructiva de un conocimiento entre el sujeto, como habíamos dicho antes, y el otro aspecto que es el objeto. Para que el paradigma se represente, deben haber 2 formas de mediación social. La primera, la intervención del contexto sociocultural en un sentido amplio. Los otros, las prácticas socioculturales organizadas, etc. Ese tipo de ejemplos. Y los artefactos socioculturales que usa el sujeto cuando conoce el objeto. Es decir, se reconoce que el uso de los artefactos o instrumentos están influidos por los otros integrantes del contexto sociocultural, generalizando este modelo en la tutoría y de hecho en toda relación educativa. El tutor busca propiciar el desarrollo del estudiante a través de la adquisición de herramientas que le permitan a este estudiante tener una vida escolar y personal satisfactoria. En este paradigma, la unidad del análisis radica en el plano de los intercambios y entonces también de las interacciones compartidas que ocurren entre el sujeto y los otros, las prácticas culturales con los objetos. En este sentido, se puede decir que a partir de los procesos de aculturación, entre ellos la educación formal, el individuo se apropia de ella y la transforma junto con los otros debido a los procesos de construcción y convenio conjunto de los significados culturales. Ahora veamos el segundo lugar. Varios de los conceptos desarrollados en el paradigma sirven para sustentar esa acción tutorial que estamos investigando. Por ejemplo, la Ley General del Desarrollo, la mediación, la internalización, la zona del desarrollo próximo, etc. Probablemente
sea el concepto de andamiaje el que implícitamente explica la acción tutorial. Este concepto no fue enunciado por los psicólogos rusos. Sin embargo, algunos autores lo vinculan como parte evidente del corpus del paradigma, ya que tiene una estrecha relación en la zona de desarrollo próximo. Veamos a qué nos referimos con la metáfora del andamiaje. La metáfora del andamiaje hace alusión a la interacción entre un adulto y un infante en un contexto de una interacción educativa. El adulto, tiende a educar el grado de ayuda al nivel de competencia que percibe del infante. Generalmente, a menor competencia, mayor será la ayuda que le proporcionará el adulto. Es una simple ecuación. La metáfora del andamiaje fue propuesta originalmente en el trabajo de Wood, Brunner, que habíamos estudiado anteriormente, y Ross, llamado The Role of Tutoring in Problem Solving. Es decir, como el rol del tutor en la resolución o en la facción de resolver algún problema. Estos autores introdujeron la metáfora del andamiaje cuando cuestionaban las discusiones sobre la resolución de problemas o la adquisición de habilidades. Ahí señalaban que la polémica se basaba en el supuesto de que el alumno está solo y sin ayuda, y que si se tomaba en cuenta el contexto social, por lo general, el episodio era tratado como una instancia de modelado e imitación. Para los autores, la intervención de un tutor implicaba mucho más que el modelado o la imitación. En realidad, se trataba de una especie de andamiaje. Para que un novato pueda resolver un problema, llevar a cabo una tarea o alcanzar una meta que estaría más allá de sus esfuerzos individuales, este andamiaje consiste esencialmente en controlar, por parte del tutor, los elementos de la tarea que están inicialmente más allá de la capacidad de cualquier alumno, permitiéndole concentrarse solamente en aquellos elementos que están dentro de su rango de competencia para asegurar el éxito en la tarea. Este proceso puede potencialmente lograr mucho más para el alumno que la de la finalización de una tarea. Puede resultar con el tiempo en el desarrollo de una competencia para completar tareas por el alumno a un ritmo que sobrepasaría sus propios esfuerzos sin ayuda. A partir de los resultados experimentales en una tarea particular, los autores identificaron los elementos del procesamiento del andamiaje como los que vemos en este momento en pantalla. Tenemos el enganchamiento, la reducción de grados de libertad, el mantenimiento de la dirección, marcar características críticas, control de la frustración, demostración o modelado. A la luz de todo lo expuesto anteriormente, el posicionamiento epistemológico y general y el concepto de andamiaje, podemos concluir que este paradigma integra de manera explícita, clara y concreta la acción tutorial y, de alguna manera, los fines. Ahora bien, desde los llamados paradigmas psicoeducativos se pueden encontrar una multiplicidad de discursos sobre el significado y la conceptualización de la tutoría, la acción tutorial
y los fines de la misma. En el siguiente video vamos a discutir la conceptualización y las perspectivas de estos términos.